Vamos a seguir con la segunda sesión de la mañana, que es la mesa de debate, el currículum y la formación profesional docente, formación inicial y permanente y acceso. En primer lugar, voy a presentar a las personas que me acompañan en la mesa. A mi izquierda les presento a Alfonso García, que es el decano de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Educación, y nuestro reciente presidente de la Conferencia de Decanos desde el miércoles. Entonces, por una parte, pues le damos la enhorabuena, le agradecemos el reto que nos va a hacer a todos los decanos de representarnos y de dirigir pues a todo este grupo de personas, que somos pues 80 o 90 personas de toda España, ¿no? De las diferentes universidades y todos de las facultades de educación. A mi derecha está Carmen Fernández Morante, que viene de la Universidad de Santiago de Compostela y ha sido hasta el miércoles la presidenta de la Conferencia de Decanos, y públicamente le quiero agradecer su trabajo incansable. Ha estado casi 5 años a cargo de la presidencia de la Conferencia de Decanos, y en estos momentos tan convulsos, tan de cambio que se nos avecinan, pues hay que agradecerle el trabajo tan importante que ha hecho ella, Alfonso, por supuesto, que entonces era vicepresidente, y que esperemos que recojamos los frutos en breve, ¿no? A la derecha está Jesús Manso, que es el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, también colega y compañero en la Comisión Permanente de la Conferencia de Decanos Nacional, en la que yo también me encuentro representando a Castilla y León. Y por último, y no menos importante, sino más importante incluso, nos acompaña en la mesa la directora del CEFIE de Valladolid, Begoña Hernández Brota. ¿Por qué está aquí su presencia? Porque vamos a hablar de cuestiones como el currículum, la formación profesional docente en formación inicial y permanente. Y el caso de ella, evidentemente, es la persona encargada de llevar aspectos como la formación permanente del profesorado aquí en Valladolid. ¿De acuerdo? Pues entonces, sin más demora, vamos a establecer una dinámica en la que vamos a ir planteando temáticas, y cada uno de ellos pues nos van a ir dando su opinión, y así abordamos los 3-4 núcleos centrales que tiene, digamos, la mesa de debate, para intentar cubrir el tiempo que se nos ha asignado, que solamente tenemos 1 hora y 3 minutos. Bueno, para empezar, pues desde hace 10-12 años de vigencia los planes de estudio y la reforma de Bolonia, los decanos hemos tenido una serie de reuniones en las que se prevén cambios posibles en los grados, perfil docente, etcétera. Una serie de cuestiones que andamos trabajando para aportar sugerencias, evidentemente siempre sugerencias, a las altas instancias como el Ministerio de Educación de nuestro país, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la comunidad educativa y de quienes son responsables de la formación permanente, se me ocurre formular 3 cuestiones, ¿no? Una, y que vayan respondiendo conforme queráis, ¿no? Una, ¿qué limitaciones o necesidades o planteamientos creen que deben de tener en cuenta las facultades de educación? 2, ¿cuáles son las implicaciones que la reforma educativa, los MLOE, puede tener en la formación inicial y permanente del profesorado? Y 3, desde el punto de vista de las facultades, ¿cuáles son los principales retos que debe afrontar en la actualidad la formación permanente del profesorado? Por lo tanto, vamos a abordar un bloque primero inicial sobre formación permanente del profesorado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién empieza? Carmen. Sobre formación del profesorado permanente e inicial, ¿no? Inicial, sí. Obviamente, escuchando a nuestros compañeros ponentes anteriores, pues está claro que la reforma del currículum debe de tener un impacto potente en la formación del profesorado, en lo que nos toca como responsables de la formación inicial, porque tenemos que acompañar ese cambio curricular, que, como bien han dicho, es más que un cambio de ley, es un cambio de enfoque y de modelo pedagógico, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que acompañarlo, lógicamente, y los responsables de la formación permanente también, pensando en el
profesorado en activo, que también se enfrenta y, como bien han dicho, con poca ayuda, con bastante confusión en este momento con el cambio, ¿no? Es evidente que no solamente porque debemos de acompañar y promover este cambio, esa modernización del sistema educativo, resulta a veces hasta genera un poco de rubor pensar que hoy en día se cuestiona algo que hace ya más de una década lo están haciendo los sistemas más avanzados de educación en Europa, ¿no? Pero lo que también es importante saber es que la formación inicial en nuestro país la regulan unas normas básicas, un currículum prescrito que hace 12 años que no se actualiza y que no depende de los decanas, ni de los decanos, ni de las universidades, sino que el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Educación tienen que normar, desarrollar unas normas que se denominan normas ECI, que nos permitan a nosotros actualizar esos planes de estudio. Por tanto, en 12 años los grados de infantil y primaria y 10 años el máster de secundaria no hemos podido modificar ni actualizar estos planes de estudio. Esto es importante saberlo porque muchas veces, y es verdad, cuando desde el ámbito educativo se dice que el profesorado novel o los estudiantes en prácticas no llegan con esas competencias necesarias por varias razones. Una de ellas tiene que ver con que la norma nuestra y nuestro currículum tiene que ser igualmente flexible y actualizable y tiene que ser independiente de quién gobierne o de las políticas o cuáles sean las prioridades de un ministro u otro. Y por otra parte, respondiendo también a mi colega Bartolomé, no solamente por quienes estamos en la cabeza de las facultades, sino porque la cultura del PDI, de las facultades de educación, también tiene que cambiar. La cultura de quienes formamos al profesorado y la cultura de quienes están estudiando para ser maestras y maestros, que también en esta cultura universitaria está muy centrada pues en enfoques también muy enciclopédicos, muy centrados en los contenidos y menos centrados pues en el saber hacer y preparar a los alumnos para ejercer como profesionales, ¿no? No voy a decir más, abro ahí para dar juego también a mis compañeras y compañeros de mesa, pero es evidente que el cambio curricular requiere un cambio urgente en la formación inicial del profesorado y en la permanente también. Pues retomando lo que... Cógete el micro, por favor. ¿Abro micro o está abierto? Está abierto, está abierto. Vale. Pero póntelo cerca, que si no... Lo pongo para los dos. Bueno, no, bueno, sí. Comentando lo que decía Carmen, efectivamente lo que se hace ahora es una modificación de la ley anterior que había, una modificación que amplía y cambia muchas cosas y obviamente después de tanto tiempo, después del 2006, hacía falta a nivel curricular y con todo lo que implica a nivel de formación del profesorado. Efectivamente hay una formación inicial que corre a cargo de las universidades, que está muy enlazada con lo que luego es el desempeño del día a día, de la labor y de las tareas que los docentes tienen que realizar en sus aulas. La vinculación obviamente tiene que ser estrecha, directa y tiene que tener una retroalimentación constante. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo porque durante la fase en la que se estudia en la universidad y posteriormente con el práctico y el máster de secundaria que se acerca un poquito más a las aulas, se ve una instrucción, un acercamiento de conocimientos, se da una capacitación a los futuros profesores, pero realmente la práctica, la experiencia se adquiere cuando uno está en el aula y sobre todo cuando está en la fase de prácticas. Comentaba la compañera directora del Centro de Madrid que efectivamente es muy importante el centro en el que se realizan la fase de prácticas. De hecho, nosotros hemos visto que ese es el momento en el que el alumno se motiva o realmente se ha dado cuenta que quizá la enseñanza no es lo que él pensaba. Entonces, es muy importante. Hay cambios profundos y significativos, ya no tanto en los elementos del currículum, como pueda ser lo que es una situación de aprendizaje, lo que pueda ser una competencia clave, una competencia específica, etcétera, sino el cambio profundo que esto implica. Implica un cambio de trabajo totalmente diferente. Ya no nos tenemos que centrar en los contenidos, hay que tener como referencia unas competencias y a mí me parece fundamental algo que se tiene en cuenta, sobre todo siempre se ha tenido en cuenta en formación profesional, que está muy vinculada con la universidad, que es
tener muy en cuenta los criterios de evaluación en todo momento. Si uno tiene presentes los criterios de evaluación, las actividades, las situaciones de aprendizaje y al final el desarrollo competencial se adquiere. Para mí los criterios de evaluación son fundamentales. Obviamente los criterios de evaluación tal y como están perfilados en el currículum son muy amplios, muy grandes, por eso hablamos de indicadores de logro, porque hay que subdividirlos y ver cómo se pueden abordar de forma sencilla y mucho más fácil. Entonces creo que ahora mismo las competencias en las que se trabajaba desde la formación permanente del profesorado, fundamentalmente la científica, la actualización científica que se nos estaba requiriendo y la actualización TIC, que ya hace tiempo y que es fundamental, y ahora mismo en el currículum vemos que constantemente se habla de digitalización, competencia digital, recursos digitales, etcétera, es fundamental. Entran en juego otras competencias que hasta ahora se habían tenido un poco en cuenta de refilón, como si fueran de segunda fila y que han tomado una importancia vital, como es la organización de centro, como es el trabajo en equipo, como es la competencia intrapersonal, es decir, el empatizar con el alumnado, etcétera. Entonces, todo eso hay que darle forma desde una formación coherente, obviamente, en una primera fase, abordando todo el cambio curricular que supone, acercando al profesorado pues cada uno de esos elementos, qué es lo que significan y, sobre todo, darles las herramientas rápidas y eficaces para hacer la documentación programática, tanto la curricular como la didáctica como la de aula, pero luego viene el cambio mucho más profundo, que es el cambio metodológico y el cambio en la evaluación. Muchas gracias. Pues yo, vamos a dejar al presidente. Bueno, pues en primer lugar agradeceros también la invitación, Mariano, Floro, Bartolomé, Enar, de poder estar disfrutando este día con vosotros. Yo, como es la primera intervención, sí que creo que es importante ubicar todo esto de la reforma del profesorado en una reforma más profunda, que es la reforma del conjunto del sistema educativo. O sea, creo que esto es fundamental, y entender cuál es la orientación que se le da a esa reforma del sistema educativo. Entender, por lo tanto, que estamos hablando de un sistema en el que hay varios elementos que actúan de manera interconectada. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Y el sentido de esta jornada, hasta donde yo entendía, era: tenemos que reflexionar sobre un cambio curricular que tiene que venir vinculado con un cambio en la formación del profesorado. Y creo que esto es esencial, y que muchas veces en nuestro sistema educativo pues nos ha costado darnos cuenta de esto, ¿no? De que cuando uno toca uno de los elementos del sistema educativo no puede hacerlo ajeno a otro. En este sentido, también aprovechando la invitación por parte de Floro, pues todo el trabajo que se hizo desde la Red para el Diálogo Educativo, con una serie de libros vinculados con profesorado, organización escolar, currículum, evaluación del sistema educativo. Esta idea de sistema y de construir un sistema en su conjunto creo que es fundamental, y en ese marco me gustaría enfatizar en esta primera intervención dos ideas que creo que son esenciales con respecto a este elemento que es el profesorado. Por un lado, que las políticas de profesorado también, a su vez, tienen que tener un sentido sistémico. No podemos hacer una reforma de la profesión docente exclusivamente de la formación permanente, sino que tenemos que hacer concatenadas varias medidas. El intento del Ministerio, a través de su documento de 24 medidas, creo que intentaba esto, es decir, vamos a dar una visión, pero desde la Conferencia de Decanos y Decanas se llevan muchos años trabajando en ese mismo sentido. Yo creo que después Alfonso, Carmen, pues seguramente también lo digan, ¿no? Pero hay un documento de la Conferencia de Decanos que precisamente lo que intenta es hacer una propuesta más focalizada en lo que hacen las facultades, pero también que aglutina todo lo demás. Por lo tanto, como primera idea, la idea de las políticas de profesorado también con un enfoque sistémico. Y la segunda idea, que creo que también es importante, es que como el profesorado no es el único elemento del sistema educativo, no podemos poner tampoco sobre el profesorado
tanta presión como últimamente se está poniendo, ¿no? Le pasa también a la escuela. Parece que ahora el profesorado, la escuela, tienen que ser los solucionadores de todo el problema educativo que puede existir en España. Y es verdad que uno dice, tienen una responsabilidad fundamental, pero no solamente podemos poner el foco o la presión sobre el profesorado, sino que tenemos que darlo de manera conjunta con otros elementos. Yo creo que como ideas así iniciales que me gustaría aportar. Gracias, Alfonso. Bien. Muchas gracias. Antes que... ¿Se escucha? Acércatelo un poquito más. Es que esto, el complejo de Rafael, ahora, que me entra con los micros. Bueno, se escucha. Ahora sí mejor, ¿no? Vale. Bueno, antes que nada agradecer, por supuesto, a Mariano, Bartolomé, Floro la invitación para estar en esta jornada y compartir con todas las asistentes bueno, humildemente lo que se está trabajando fundamentalmente desde la Conferencia Nacional de Decanas y Decanos, ¿no? Yo creo que una de las ideas principales que debemos apostillar es que todo este cambio o reforma de carácter legislativo, de carácter curricular, de carácter de formación, viene motivado por dos cambios fundamentales. Por un lado, el que los planes de estudio que tenemos para la formación de futuros y futuras docentes viene motivado por adaptarnos a ese Real Decreto 822/2021, donde se regulan las nuevas enseñanzas universitarias, pero también otro y más importante para nosotros desde la conferencia es adaptar los planes de estudio a los retos a los que nos plantea la LOMLOE, ¿no? Con las competencias clave, las competencias basadas en la profesionalización docente. Y la LOMLOE por un lado y el tener que adaptarnos al Real Decreto 822/2021 hacen que o motivan el hecho de que desde la Conferencia Nacional estemos trabajando de manera ardua en ver de cómo tiene que ser la formación de ese futuro profesional de la docencia, de ese maestro o de esa maestra, ¿no? Rescato una idea de Begoña que nos parece fundamental con respecto a las prácticas. Yo no diría solo las prácticas en el proceso de formación inicial, cuando van nuestros estudiantes al centro educativo a realizar las prácticas, también las prácticas que suponen la inducción y el acceso a la profesión docente durante el periodo de año en práctica, que es lo que se viene llamando ahora, cuando aprueban las oposiciones. Pensamos desde la conferencia que tanto unas como otras, las prácticas que van insertadas en los planes de estudio, como las prácticas en la inducción a la profesión docente, tienen que ser mimadas y cuidadas, porque no solo nuestros estudiantes se dan cuenta de si les mueve la vocación de querer enseñar o de si ese es su sitio para un futuro profesional, ¿no? Sino que es que además tiene muchas más implicaciones, más aristas. Para empezar, supone la relación íntima entre la institución universitaria y la institución educativa, donde confluye yo le digo la Santísima Trinidad, porque está nuestro estudiante, está el tutor profesional y está el tutor académico. Y esa triangulación tiene que funcionar muy bien, tiene que ser una simbiosis perfecta. Y también, como apuntaba mi compañero Jesús, es verdad que cuando el Ministerio de Educación lanza el documento para el debate de las 24 propuestas para la reforma de la profesión docente, previamente, en la interlocución que la Conferencia Nacional mantiene con el Ministerio de Educación, se había trabajado nuestro documento del modelo APD o de acceso a la profesión docente, que se llama, que es un documento, como bien ha apuntado Jesús, que llevamos trabajando en la conferencia desde hace 6 años y que ya pudimos transmitirlo al Ministerio en reuniones que mantuvimos con ellos desde septiembre hasta diciembre de 2021. Justamente en enero sale este documento de las 24 reformas que contiene muchos de los aspectos que tenemos en nuestro modelo APD que se aprobó en la asamblea que tuvimos en Sevilla en 2019. ¿Eso qué implica? Pues yo creo que es una oportunidad. Estamos en un momento de oportunidad donde la interlocución con el Ministerio pues se trata de que hagamos de la educación pues lo que pensamos que es, ¿no? Un eje vertebrador a nivel social, pero a nivel social en todos sus ámbitos, ¿no? Y pensamos que en ese sentido
debemos aprovechar este reto y esta oportunidad pues para conseguir precisamente eso, ¿no? Que nos adaptemos a los LOE en cuanto, como decía Begoña, el tema de la competencia digital, el tema de las competencias intra e interpersonales, el tema de la ciudadanía, género, el tema de la educación, es decir, todos los retos sociales a los que nos aboca la LOE. Tenemos la oportunidad al menos de dejar claro que eso es un posicionamiento importante para la Conferencia Nacional de Decanas y Decanos. Así que, por mi parte, y ahora... Bien, como han apuntado tanto Alfonso como Carmen, hemos hablado de la formación permanente, pero yo tenía que apuntar una segunda pregunta. ¿Cuáles serían los ejes en torno a los cuales debe de girar la reforma de los planes de estudios? Pensad que llevamos con estos planes de estudios desde el Plan Bolonia, que mal llamado Plan Bolonia, porque allí simplemente se reunieron a firmar y ya está, ¿no? No surgió de allí, surgió de infinidad de reuniones previas de los diferentes países y demás, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los ejes en torno a los cuales debe de girar esa formación de los planes de estudio futuros en la reforma que nos viene a continuación? Yo creo en la conferencia en estos años hemos identificado muchos elementos, hemos hecho una autocrítica yo creo que bastante seria, poco esperada por los otros agentes, ¿no? Porque generalmente entienden, y es verdad, que los universitarios somos autocomplacientes y estamos muy blindados, como dicen en mi tierra, pagados de nosotros mismos, ¿no? Nosotros, en realidad, esa es la imagen que tenemos fuera. Si nos guste o no nos guste, sea o no sea cierta, es la imagen que tenemos fuera, cuando acudimos a los centros, cuando acudimos a las consejerías o al ministerio, ¿no? Entonces hemos estado pues 7 años trabajando por cambiar esta imagen y sobre todo por hacer una reflexión autocrítica y compartida con otros agentes, entre ellos los que he mencionado. Y creo que hemos llegado a identificar 6 ejes, Creo que 5 de ellos serían compartidos para la reforma o la mejora de la formación permanente y la inicial, y uno muy específico de la formación inicial, ¿no? El primero de ellos sería que nos hemos dado cuenta en estos 10-12 años transcurridos desde Bolonia, por dinámicas pues que no viene a cuento igual hablar, ¿no? Mercantilistas de los títulos, dinámicas que tienen que ver también con la crisis en las universidades y cómo de estos títulos se ha hecho una bolsa de ingresos para las universidades, ¿no? Realmente son títulos con una amplísima demanda. Por lo tanto, en momentos en los que las universidades, 2008-2010, pasaron por una crisis económica grandísima, no se podían permitir prescindir de los ingresos de la matrícula de estos títulos. Y hemos visto que en todos estos años la matrícula en estos títulos ha crecido de una manera desordenada y realmente sin parangón, sin comparación en ningún título del universitario. Y esto tiene unos efectos muy claros sobre los perfiles del alumnado con el que trabajamos y también sobre la profesión. Hablamos, lo decía esta mañana en el café, de cada año 51.000 nuevos alumnos egresados en el máster secundaria, que crecen del orden de 6.000 más cada año. Este año llevamos haciendo la observación de los datos 5 años. Este año fueron 51.000. El año que viene, cuando veamos los datos de Educabase, serán 56.000 probablemente, o 57.000. Y en los títulos de grado de magisterio, pues en este momento suele ser del orden de 35.000 nuevos alumnos cada año, que crece en unos 4.000. El año que viene será 38.000 o así, ¿no? Por una parte tenemos un problema muy serio en ese sentido, y por otra parte, cuantitativo, tenemos un problema serio cualitativo también, es decir, el perfil, las razones de acceso, lo que Floro llamaba vocación profesionalizada, pero también la base cultural de llegada de este alumnado, que coinciden en los análisis que hemos hecho preguntando a nuestro profesorado, que actualmente la selectividad se va a reformar, pero recibimos alumnos, muy pocos alumnos del área de ciencias, y con una base cultural un poco limitada, a pesar de que nuestras notas de corte han subido muchísimo, especialmente con los dobles grados. Pues detectamos un déficit importante en la competencia lógico-matemática, el razonamiento, pensamiento crítico y en la expresión comunicativa. Eso es una realidad, ¿no? Pues uno de los primeros ejes de estos planes de estudio tiene que ser, en la línea de los países más avanzados, y porque se trata de una profesión regulada que trabaja con material sensible, la introducción de unas pruebas de admisión específicas que no son elitistas, pero que sí que valoren y compensen tanto el capital cultural y el expediente como otros elementos más vocacionales, actitudinales o procedimentales, ¿no? Esta es una cuestión en la que hemos convenido, está en ese documento, y que creemos que mejoraría sensiblemente
el perfil, porque, como bien decía Jesús, este es un proceso de muchas medidas articuladas, luego la inducción y la oposición será otro de los elementos, pero este primer elemento creemos que es fundamental y en el informe técnico que le hemos elaborado al Ministerio lo hemos propuesto, basándonos ya en la investigación disponible de pruebas de acceso implementadas y testadas durante 6 y 4 años en Baleares y en Cataluña, que han ido modificándose, que tienen sus limitaciones, pero que deberían de servir como referencia, y también con un piloto que permita valorar y introducirlas. Un segundo eje, el cambio metodológico y en la evaluación. Es evidente que nosotros, si se dice del currículum, se decía que era enciclopédico, la formación inicial es igualmente enciclopédica y fragmentada en áreas de conocimiento, en campos, etcétera. Por lo tanto, la renovación y estos títulos tienen que introducir estrategias eficaces que permitan ese cambio metodológico alineado con el planteamiento no solo del enfoque del diseño, sino de ese trabajo de codocencia, de trabajo competencial y centrado en la práctica, ¿no? El practicum, lo ha dicho Alfonso, y no solamente por el enfoque del practicum más cuidado, hemos propuesto pues que el practicum, que exista una normativa estatal que regule el practicum y que permita pues que seleccionar a los tutores, tanto académicos como profesionales, y también a los centros educativos, y seleccionar no con el ánimo de decir unos sí y otros no, sino que tengamos claro qué cualidades deben de tener esos centros y esos tutores de las dos partes, y que quienes aspiren a serlo puedan adquirirlas, ¿no? Pero que garantice que la experiencia de practicum, que es el elemento fundamental del título, es el contacto primero con la profesión, pues sea una experiencia de calidad, formativa, ¿no? Debe ser el eje del título. La actualización del currículum es evidente, con lo que decíamos, con todos esos elementos internacionales clave que están ahí y que hemos propuesto también que estén: el género, los ODS, las habilidades personales, sociopersonales, emocionales, la digitalización educativa, etcétera. Otro elemento fundamental sería la horizontalidad entre la universidad, las facultades y la escuela, ese trabajo horizontal, y los administradores de la educación. Este es un trabajo compartido y tenemos que trabajar horizontalmente y coordinados, lo que me lleva pues a que necesitamos tener una visión común de qué tipo de docente queremos formar, y a partir de ahí, no que nosotros en nuestras memorias de título tengamos 80 competencias que no son ni siquiera competencias, son objetivos, porque de aquella difícilmente sabíamos lo que era un trabajo por competencias, ¿no? Y que nos permita alinearnos. ¿Por qué? Porque tenemos que converger. Otra clave en la que hemos coincidido las decanas y decanos en nuestro análisis es que no podemos tener 70 títulos de maestro y maestra diferentes en el Estado, porque las órdenes ECI actuales eran demasiado ambiguas y daban lugar a múltiples interpretaciones. No puede ser que en un territorio se aborden determinadas cuestiones y en otras sean inexistentes, sobre todo las que son centrales, claves, como puede ser pues la digitalización educativa, las competencias socioemocionales, el género, la sostenibilidad, etcétera, ¿no? Básicamente esos elementos me parece que son los claves. Y estos últimos 5 creo que aplican en la formación permanente también, ¿no? Yo por completar un poco, porque vamos, que creo que Carmen ha sido exhaustiva en los ejes también que se trabajan desde la conferencia. A mí, yo sí que creo que es muy importante enfatizar la necesidad de generar un marco de competencias profesionales, o sea, una definición compartida del conjunto del sistema, no solamente para la formación inicial, sino también para la formación permanente, en el que intentamos responder a la pregunta de ¿qué es un docente? ¿No? Muchas veces hablamos de atraer a los mejores a la profesión, hablamos de las cualidades que tiene que tener el buen docente, y esto hay que materializarlo de alguna manera, y esto es lo complicado, ¿no? Que asumamos el reto de poner el cascabel al gato y materializarlo de alguna manera. Yo creo que los marcos de competencias profesionales pueden ser una herramienta especialmente útil para este reto, que no es fácil llevar a término. En la conferencia pues se estaba trabajando a partir de un marco de referencia de competencias docentes de la propia Unión Europea, que realmente creemos que puede cumplir, ¿no?, como marco inicial, que después pues habrá que adaptar y habrá que hacerlo flexible, ¿no? No hablamos tanto de perfiles fijos, sino de marcos que nos permitan después una adaptación
por un lado, a las distintas etapas de la profesión, pues no es lo mismo lo que se espera de un posible alumno de magisterio del máster de secundaria que para las oposiciones, que para poder ser seleccionado como tutor de prácticas, pero en cualquier caso un marco general yo creo que tiene muchos beneficios. El marco es una herramienta que nos puede servir claramente para generar los planes de estudios en la formación inicial. A los planes de estudios, ¿al servicio de qué? Pues al servicio de aportar a ese marco de competencias profesionales, también para estas posibles pruebas específicas de acceso a la profesión, pero también sirven, como decía antes, para pensar en sistemas de oposiciones, sirven para pensar en la selección de tutores profesionales, sirven para pensar en la inducción, los programas de inducción y esos tutores que acompañan a profesores noveles, sirve de alguna manera para abordar otro tema siempre conflictivo, que es la evaluación de profesorado, con qué marco podemos acompañar para mejorar, con un enfoque de mejora, los desempeños de los profesionales que ya están en activo, sirve para la formación permanente. Yo creo que enfatizar bastante los avances que podamos hacer en torno a un marco de competencia profesional compartido para el conjunto del sistema de la profesión docente, creo que es una tarea que sería muy interesante, que requeriría necesariamente que nos sentáramos en la misma mesa los responsables de la formación permanente, las universidades, las administraciones públicas, el conjunto de la comunidad educativa, la inspección, la dirección, los representantes de docentes. Creo que ese podría ser un punto de encuentro entre toda la comunidad educativa especialmente relevante. Gracias, Alfonso. Begoña. Como han comentado previamente mis compañeros, estoy en muchos de los puntos, por no decir en todos de acuerdo. Entiendo... Más cerca. Más cerca. Ahí está bien, ahí. Se me oye bien. Vale. Ahí te oyen. Se me oye bien, ¿verdad? Ahora sí, ahora perfecto. Estamos de acuerdo en que hay una parte que es vocacional y otra parte es que además de ser vocacional uno tiene que tener unas habilidades que tienen que desarrollarse. Eso nosotros nos lo hemos encontrado con los proyectos Erasmus cuando vemos cómo hacen la selección de los docentes cuando acceden a los centros educativos directamente, porque ellos en muchos casos eligen a qué centro educativo quieren ir. Nos hemos dado cuenta pues el proceso selectivo, las habilidades que les piden, que a lo mejor nos podría servir a nosotros como referente, que no solo es vocacional, sino que también hay que tener unas habilidades que con el tiempo se pueden desarrollar, pero hay que tenerlas en muchos casos innatas. Sí que es verdad que ahora mismo tenemos algo magnífico que se llama neuroeducación, que nos está diciendo cómo funciona el aprendizaje. Y eso se puede aplicar a los alumnos de universidad, a los alumnos de primaria, de infantil y a los alumnos de educación adulta. Entonces yo creo que ese feedback que ahora mismo tenemos, que es la motivación, el planteamiento a través de los retos, el echar mano sistemáticamente de un conocimiento adquirido para fijarlo y aplicarlo en diferentes contextos, creo que eso es vital. Me parece también muy importante saber que hace falta tener una vinculación directa mientras está estudiando, incluso con el sector al que luego te vas a incorporar. En este caso es el sector educativo, que a mí me parece maravilloso y estupendo, pero sí que es verdad que nosotros que llevamos el practicum y que llevamos también los tutores del practicum, nos estamos dando cuenta que muchas veces la profesión se tiene idealizada. Se espera de un centro educativo algo que es totalmente irreal y que a lo mejor, incluyendo esas prácticas prácticamente desde el principio de la universidad, de los estudios, tocarían más de lleno y ayudan a reflexionar a las personas que están en ese momento estudiando a realmente esto es lo que yo espero, cómo puedo mejorar, dónde estoy, qué me falta. Entonces yo creo que esa vinculación en la que se ha hablado en muchos momentos y que muchas veces es difícil de conseguir, que es la integración mucho más real de las universidades con los centros educativos. Eso haría un bien que yo creo que al final redunda en la calidad de la educación y en todo el sistema educativo en general, por supuesto.
Totalmente de acuerdo, Alfonso. Sí. A este respecto, en relación con lo último que ha planteado Begoña, desde la Conferencia Nacional también lo tenemos clarísimo, que esa vinculación hay que fortalecerla, mejorarla, ampliarla. De hecho, no hablamos de títulos duales, pero pensamos que las prácticas deben iniciarse en el momento más temprano posible durante la carrera del estudiante, bien sea de magisterio o de educación secundaria, ¿no? En ese sentido, lo ideal sería tener práctica en primero, segundo, tercero, cuarto de grado, aunque sí que es verdad que también es necesaria una base mínima, ¿no?, inicial antes de llegar al centro educativo para que no llegue de vacío. Y desde la Conferencia Nacional se plantea pues que haya un proceso de prácticas desde segundo, tercero y cuarto, que es lo más similar o lo más parecido a una formación dual en ese sentido, donde haya como decía antes, ¿no?, esa relación íntima que tiene que haber entre universidad y escuela, también una política de profesores asociados, ¿no?, buscar fórmulas alternativas a las que tenemos actualmente, donde, por ejemplo, un maestro que está en la escuela venga a la universidad a enseñar a nuestros futuros maestros en la universidad de cuál es esa realidad que se va a encontrar en un centro educativo, y viceversa, que nuestros profesores de la universidad se vayan a un aula del colegio y experimenten en sus propias carnes, como se suele decir, que es un aula, ¿no?, que es tener 25 niños delante en un segundo de primaria. Observación directa o incluso estar directamente allí en el Tajo, ¿no?, dando o enseñando a niños de 8, 7 años la lectoescritura, ¿no? Entonces, evidentemente, para que esto no se quede en papel mojado, se requiere de voluntad y de voluntad, como decía Jesús, de las administraciones públicas. Tenemos que conseguir que tanto los ministerios, las consejerías de las comunidades autónomas faciliten esa transmisión, esa permeabilidad entre la universidad y la escuela, porque si después nosotros las propuestas las tenemos muy claras en la cabeza, pero si eso no se materializa con voluntad política, difícilmente vamos a poder hacer esa simbiosis de realidad, ¿no?, entre universidad y escuela, que es fundamental. Es fundamental. Me gustaría apuntar una cosa solo en esta dirección, porque no solamente es voluntad de las administraciones educativas, es voluntad también de la CRUE y de las universidades, y con la CRUE, perdonad, hemos topado. Yo no he hecho mención porque es algo que ya casi lo damos por perdido, pero en ese documento de bases hay 2 figuras de profesorado en las facultades de educación por las que apostamos, que es la figura de profesor o profesora vinculada, muy similar al vinculado de medicina, pero claro, necesitaría una adaptación específica en las escuelas, porque en medicina existen las especialidades clínicas, en nuestro caso sería más difícil, pero habría que buscarle el encaje. ¿Por qué no un profesional de bachillerato o de infantil y primaria puede ser docente universitario que trabaja en los 2 contextos y se responsabiliza de las prácticas en su centro, y nuestros alumnos van a su centro a aprender en el contexto, por ejemplo, de un enfoque dual? O el asociado, hoy hablábamos de la figura de asociado, hablamos de una figura de asociado de educación más parecida también a la de ciencias de la salud que a la que tenemos actualmente, que permita que un inspector, inspectora, orientador, profesor de mates experimentado pueda realmente tener una serie de ajustes en su contexto profesional que le permitan y no le dificulten, como ahora, el colaborar en la formación de docentes. Claro, esto estamos hablando de la CRUE, la norma universitaria, de lo de siempre de las universidades, ¿no? Es decir, es que las especificidades de las facultades no se entienden bien. Serían medidas fundamentales que yo ya casi que las doy por perdidas, pero que es una pena, que existiendo y funcionando bien, creo que a nosotros nos ayudaría mucho a los académicos. ¿Por qué no un docente experimentado puede tener tiempo para hacer investigación científica, pero basada en la práctica? Que además, al hilo de eso, sabemos que hay docentes que están haciendo investigaciones con su propio alumnado, porque claro, a lo largo de 20 años ha pasado muchísima diversidad de alumnado por tus manos, entonces tienen investigaciones que de verdad serían dignas de estudio para publicar y darlas a conocer, porque realmente están recogidas de la experiencia.
Entonces, y también me gustaría destacar que quizás sea más fácil esa vinculación cuando hablamos con los centros de primaria. Cuando hablamos de especialidades ya concretas de secundaria y formación profesional, ya ahí estamos hablando de ingenierías, estamos hablando ya de otra cosa diferente que no tienen esa didáctica y esa pedagogía que tienen los maestros. Entonces, hay que dar un complemento importantísimo en ese tema. ¿Ah, sí? Sí, que me parece fundamental. Que no se quede en esa. Es que agradezco muchísimo. Estábamos aquí en la complicidad que tenemos en la conferencia, que es que ya nos miramos y sabemos lo que tenemos en la cabeza. A ver, la propuesta que hacemos, o en el informe técnico que se hace desde la Conferencia Nacional en la interlocución que hemos dicho con el Ministerio, no solo hablamos de infantil y primario, también hablamos del máster de secundaria como un bloque, ¿no? Porque son las titulaciones que habilitan para ejercer la profesión docente. Y precisamente con el máster de secundaria, no sé si recordáis en ese documento de debate de las 24 propuestas de la reforma de la profesión docente, hay una de ellas que dice que hay que revertir el contenido disciplinar por el contenido didáctico en el máster de secundaria concretamente, es decir, menos créditos de especialidad y más créditos de didáctica y de formación psicopedagógica. Ese planteamiento ya lo tiene el Ministerio encima de la mesa, pero dada la vuelta de la tortilla a los 360 grados, porque pensamos que una persona, con todo mi respeto, que estudia 4 años de matemáticas, no necesita llegar a un máster habilitante, especialización como es el máster de secundaria, y que siga dando matemáticas o que siga recibiendo formación en matemáticas. Tendrá que recibir formación en cómo enseñar las matemáticas, cómo son las características del alumnado de secundaria, qué perfiles de estudiantes se van a encontrar en un instituto. Entonces, ya que dura poco el máster de secundaria, pues lo poco que dure, que se invierta en lo que es la verdadera laguna de un futuro profesor de instituto, que es la formación psicopedagógica, la formación didáctica, ¿vale? O sea que por nosotros no va a quedar, pero porque vemos esa necesidad. Explicarme, Jesús. Sí, no, en esa línea la propuesta de la conferencia de decanos y decanas es de ampliación del máster. O sea, yo creo que en primera línea, con esta idea clara, ¿no? Este máster es un máster profesionalizante en el ámbito educativo. Ahora mismo la materia o asignatura de complementos de formación pues se ha convertido en algunas ocasiones sí para hacer complementos de formación, pero en principio es como, bueno, los complementos de formación si tienen que venir, tienen que ser a más. Si el físico necesita química, pues que la haga, y el biólogo necesita geología, pues lo tendrá que hacer, pero no podemos, tenemos solo 60 créditos para formar a un buen docente, pues tenemos que dedicarlos en exclusiva a cuestiones de carácter psicopedagógico. En ese sentido, la propuesta sería de ampliación de estos créditos. Nos parecía demasiado, y el Ministerio también así lo veía, ¿no? 2 años, pero sí al menos ampliar un semestre más, es decir, ir a 90 créditos, y que ese crecimiento fuera además vinculado con el crecimiento en prácticas, de manera que pudiera existir al menos en total, podía repartirse en los 90 créditos, pero 1/3 de esto en formación práctica con un enfoque fundamentalmente dual, de manera que pudiera servir como un espacio claro de colaboración entre las universidades y los centros educativos. Por ejemplo, un detalle, algo tan sencillo como, que ahora no se contempla, la acción tutorial. ¿Cómo que no hay acción tutorial en el máster de secundaria? Y si la hay de manera testimonial, cuando un profesor de secundaria tiene mucho de guía, de orientación, de acompañar a sus estudiantes. Cuando se encuentre con un grupo de chavales y chavalas de 16, 17, 18 años, en plena adolescencia, posadolescencia, con las características que tiene la etapa a nivel evolutivo, lo estábamos comentando en Petit Comité ante Begoña y yo, que ¿qué hace un profesor de secundaria? En muchas ocasiones incluso ignorar y hacer como que no existe. Y entonces la formación
se convierte en una formación dirigida solo a los que siguen para adelante. No puede ser, pues le decía yo a Begoña que eso es un fracaso del sistema. Un fracaso del sistema. Claro. Otras muchas habilidades. Los conocimientos se presuponen. Tú cuando has hecho... Y los puedes aprender. Un apunte más, por eso de que estamos aquí desvelando cosas de las que ya hemos estado hablando estos días en Melilla, un poco el informe técnico que hemos planteado al Ministerio, que yo creo que ha sido bastante bien encajado y alineado, decir que no nos olvidamos de la especialidad de orientación educativa. Es decir, que hemos planteado al Ministerio, claro, las condiciones que tenemos ahora mismo son complejas, ¿no? Son muy complejas. Desde luego que tiene que ser también una titulación profesionalizante, pero no puede ser lo que es ahora, no puede ser un título de tránsito, de convalidaciones, depende de dónde vengas. Y también hemos planteado que hoy en día la orientación educativa y profesional es un eje clave de esta reforma, fundamental, con la complejidad de los tiempos, con la complejidad de la diversidad también, ¿no?, existente, y por lo tanto hemos hecho un planteamiento de recualificación de esta especialidad, como una especialidad no solamente de orientación educativa, sino también profesional, orientación educativa profesional, como un título de carácter psicopedagógico, lógicamente, pero centrado fundamentalmente en la escuela, en el contexto educativo, ¿no? Y creemos firmemente que en su momento en Bolonia se encajó ahí de una manera esta especialidad, pero que en este momento es una pieza clave también de este cambio, ¿no? Por lo tanto, es un elemento sensible y que debemos de trabajarlo pensando en 3 itinerarios de acceso: la psicología, la pedagogía y la psicopedagogía, y con formaciones específicas también que permitan dar en una primera parte una compensación, dependiendo de tu procedencia, y luego una segunda parte pues más estructurada y común para todos. Pero quiero decir que es algo también que nos parece fundamental en el máster, que el Ministerio, los ministerios tienen que cuidar y pensar. Bien, muchas gracias. Como quiero dejar, aunque sea 10 minutos, para que hagáis preguntas, que yo creo que también es lo interesante, vamos a abordar el último tema, aunque ya se ha hablado de manera transversal. Hemos hablado de competencias, Florencia ha hablado también de competencias. No vamos a profundizar en eso, sino que vamos a hablar de el acceso a la formación docente. Yo tenía aquí una serie de preguntas que habíamos planteado: que es necesario un cambio en el sistema de acceso a la profesión docente. ¿Por qué? ¿En qué dirección? ¿Es viable ante una reforma del sistema? ¿Consideran que es viable actualmente una reforma del sistema de acceso? ¿Cuáles son las principales dificultades? Y por último, ¿qué pueden aportar las facultades en el sistema de acceso, las facultades de educación? No sé si quieres empezar, Beatriz. No, te ¿No? cedo la palabra. Bueno, pues en el conjunto del documento de bases la conferencia hablaba de este tema, ¿no? Por múltiples razones, ¿no? Porque no puede ser que nosotros formemos profesionales y que luego el sistema de selección no tenga nada que ver o lo seleccionen por otras cuestiones, ¿no? Pero independientemente de eso, nosotros hemos planteado que sí que es necesaria una reforma del sistema de oposición, por una razón fundamental, que es que creemos profundamente que el sistema actual no selecciona a los más idóneos en su forma. Es un modelo declarativo: yo digo lo que sé hacer en un día que puedo tener bueno o puedo tener malo. No permite realmente evaluar la competencia o la actuación de ese candidato en sus distintas funciones profesionales, ¿no? Y también porque entendemos que no vale con seleccionar, sino que ese primer año o 2 años de experiencia docente son, y eso está estudiado, son fundamentales en la configuración de la identidad profesional del futuro docente, y pueden condicionar mucho, y condicionan cómo enfoque él el ejercicio de su profesión, ¿no? Entonces, en ese sentido, entendemos que tiene que haber un sistema que no sea declarativo, no solamente hablar de cambiar los temarios. Creemos que eso es una trivialización de la problemática, sino que tiene que haber un sistema que permita evaluar en contexto las competencias, y eso no se hace en un día, eso requiere tiempo. Y además tiene que ser un sistema no solamente evaluar las competencias, sino afianzarlas. Nosotros formamos, pero no formamos un profesional ya competente, sino que esas competencias tienen que validarse, ejecutarse, reafirmarse o incluso modularse en la práctica. Por lo tanto, sí que entendemos que tiene que haber un cambio en el sentido de la oposición hacia un modelo de iniciación docente
de 1 año o 2 años de duración en el que el futuro profesor o profesora, además de entrar en el contexto profesional, se apoya en una formación altamente cualificada que lo acompañan profesionales experimentados, que además esos profesionales tienen y reconocen en su carrera profesional esa labor como una labor más, y que además asume progresivamente responsabilidades, no de golpe, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que también las facultades, humildemente, aunque no es nuestro ámbito de intervención, desde ese modelo de cooperación y horizontalidad podemos contribuir, ¿no? Pues desde esa triangulación de pareceres y de aportaciones que ya queremos para el practicum, ¿no? De ese trabajo horizontal y triangulado de las direcciones educativas, de los tutores de prácticas y de los tutores de los centros, ¿no? A este respecto, si me permite, a mí me gustaría lanzar un mensaje motivador o valiente, ¿no? Recuerdo la reunión que tuvimos Carmen como presidenta hace un par de años, justo antes de la pandemia fue. Y yo como presidente de la Andaluza nos convocan en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, precisamente para poner en marcha un modelo de inducción a la profesión docente donde las piezas clave eran el opositor que acababa de aprobar las oposiciones, que tenía su plaza en prácticas, con el tutor de prácticas que se le asignara desde el centro educativo, más el tutor de la universidad, que esto era un elemento muy novedoso, y de manera experimental se quería plantear para 50 personas que hubieran aprobado las oposiciones de secundaria, porque ese año había oposiciones de secundaria, elegidas entre todas las provincias de Andalucía. Entendimos que era un buen intento, un buen conato de querer cambiar las cosas, pero al final se impusieron las trabas administrativas de cómo hacemos esa triangulación universidad, instituto, administración educativa, en este caso la consejería, qué parte de responsabilidad asumían los rectores, qué parte en cuanto a la asignación, ¿no?, del tutor de universidad, qué parte de responsabilidad asumía la consejería, pero la filosofía de base, que era esa precisamente establecer un sistema de práctica inducida, nunca mejor dicho, durante 1 año, pero de verdad. No de que viene el inspector o la inspectora de turno 1 o 2 veces al año, ve que no está desentonando mucho el funcionario en práctica, hace la memoria al final, venga, vámonos para adelante, que ya tienen la plaza para toda la vida, ¿no? Sino de un proceso mucho más, precisamente de lo que ha dicho Carmen, de evaluar las competencias en el contexto, en un proceso de acompañamiento donde el tutor del que asignado en el centro educativo tenga el apoyo científico e innovador que se trabajan desde las universidades y viceversa, ¿no? Como la universidad se retroalimenta de los procesos de mejora que está teniendo en ese proceso de práctica. Entonces, bueno, quiero decir que en este mensaje de que las administraciones saben que estas cosas se pueden hacer, e incluso algunas lo han intentado, pero bueno, tendríamos que insistir. Sí. A mí hay muchos temas que me queman del sistema educativo español y de cuando se materializa la falta de voluntad política en temas. Y en me parece que el deber, llevamos desde el 2010 hablando del tema del MIR educativo, y estamos en 2022. Entonces, ya sabemos que en educación, ¿no?, en el ámbito muchas veces de las ciencias sociales, los temas como que están siempre permanentes, pero este es un tema que yo digo, el Partido Socialista está de acuerdo con ello, el Partido Popular está de acuerdo con ello, Ciudadanos en su momento, es como todo el mundo parece que está de acuerdo. Preguntas a la comunidad educativa y están todos de acuerdo en que, pero ¿cómo no va a ser mejor tener un acompañante cuando uno está empezando su profesión? Todo el mundo, todos estamos de acuerdo, pero llevamos 12 años y no se ha avanzado. Se avanza que de repente la Comunidad de Madrid, como propuesta estrella, propone que el año de funcionario en práctica se va a hacer un curso de formación de 125 horas para los...
Digo, y ese es el avance que se hace. A mí es uno de los temas, perdona Mariano que hayas sacado uno de los temas que más, pero a mí es una de las cosas que no, sobre el que más consenso educativo puede existir, que el tema de la inducción. Entonces, veamos cómo lo materializamos. Yo que he tenido la posibilidad de ayudar a alguna administración pública en esta cuestión, sé que hay una dificultad que es muy clara, que es la cuestión económica. O sea, estos modelos son modelos caros. El Ministerio tenía cálculos y lo más barato, sin caer, que esto creo que es importante y es la crítica fundamental en la inducción, que al final lo que haces es formas a los profesores y les pagas el mínimo interprofesional y no se trata de esto. O sea, no se trata de ganar mano de obra más barata, sino hacerlo bien, pero es que no sale a menos de 1.000 millones de euros hacer esto a nivel estatal. Entonces, cálculos que se han hecho en Rede también hicimos otro cálculo, 1.400 millones de euros, o sea, es una medida muy cara. Pero quizá tenemos que empezar a pensar también dónde queremos poner la fuerza. O sea, sabemos que hay una crisis demográfica, esto va a llevar a que va a haber más recursos económicos. ¿Vamos a bajar el PIB o vamos a mantener el PIB en el 5%? Si lo mantenemos en el 5%, a lo mejor se pueden empezar a hacer cosas. El 0,3 es fundamental hacerlo, pero el MIR educativo también, pues vamos a ver si ponemos cierta voluntad, si empezamos de alguna manera, ¿no? A mí me parece que esto también de poner, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha puesto esta medida en marcha con el año de funcionario en prácticas. Un funcionario en prácticas, hay funcionarios en prácticas que llevan 10 años de experiencia como interinos y de repente con 10 años de experiencia como interinos ahora le vas a dar el curso de mentoría. Es como, no, por favor, o sea, si son de acompañamiento real, es de acompañamiento real en las primeras experiencias, en los momentos, en los primeros años donde se construye la identidad profesional que decía antes Carmen y que está ampliamente demostrado a nivel internacional el impacto que tiene sobre la identidad profesional estar acompañado en los primeros años. Y además, con esto acabo, tenemos que finalmente como país hacer una apuesta por algo, por lo que sea. Finlandia no tiene estas pruebas, pero ha apostado por hacer una selección muy potente antes de acceder a la formación inicial. Entonces, accede el 10% de la gente que quiere estudiar en Finlandia. Aquí esto no lo hemos hecho, pero tampoco hacemos esto. Entonces, Alemania apuesta por este modelo. Alemania lleva más de 100 años con este modelo encima de la mesa y es como la propuesta que ellos tienen de decir, bueno, pues la formación inicial a lo mejor no intervenimos tanto sobre ella, pero de 12 a 24 meses están acompañados en centros de referencia, con tutores de referencia. Alguna política de profesorado estrella, por Dios, en algún momento, y yo creo que esta efectivamente toca muchos temas, porque también toca la evaluación docente, también toca la conexión con universidades. Creo que podría ser un inicio muy bueno también para empezar. Yo rápidamente voy a contradecir a mi compañero Jesús Manso en lo que dice y que dicen las administraciones que es una medida cara o imposible de asumir. Ese siempre es el argumento de los políticos. Hicimos los costes, es decir, hicimos los cálculos y los han hecho muchos. Es una medida viable, más en el escenario de crecimiento del presupuesto educativo. Pero voy a poner un ejemplo. Yo hice este cálculo con la Consejería de Educación de Galicia, que tenemos un presupuesto de 2.256 millones para educación anuales. Pensando en 900 docentes que se jubilan, en la previsión de las jubilaciones que se iban a producir en Galicia en los siguientes años, una media de 900 docentes cada año, suponiendo reemplazarlos todos por nuevos docentes en un sistema de inducción. Esto no pasaba de los 25 millones de euros anuales. Con una previsión de 2 años eran 50 millones de euros. Estoy hablando de un presupuesto de 200 millones de educación anual. Y recuerdo que cuando hice este cálculo con el secretario de Estado del gobierno de Rajoy, cuando lo hicimos, también hizo el cálculo y nos dijo literalmente que era asumible, sobre todo si pensábamos en el coste que tenía la equiparación de las fuerzas de seguridad del Estado, que eso sí que era impensable. Es decir, que es costoso, claro, por supuesto que sí, pero recuerdo que, por ejemplo, la Xunta de Galicia, solo en algunos programas que todavía no han sido evaluados, de innovación educativa, que digo que no han sido evaluados, cada uno de esos programas pudo incorporar 2, 3, 4 y 5 millones
de euros anuales, ¿no? Entonces, yo creo que el argumento del coste no podemos asumirlo ni debemos asumirlo. Es decir, y también hay que ver que la natalidad desciende, que las comunidades autónomas tendrán que hacer su cálculo, que no lo han hecho nunca, de planificación, planificar los recursos humanos, planificar y no trabajar con los recursos humanos en función de las convocatorias de elecciones, que es un poco lo que está pasando. Y quiero remarcar también la idea que decía Jesús de que esto es un acuerdo y un consenso, yo creo que a todos los niveles y la comunidad educativa. La conferencia se llegó, cuando empezamos a plantear esta cuestión de la inducción, lo primero que hicimos fue hablar con escuelas católicas, porque escuelas católicas tienen una red potentísima de profesorado para ver un poco qué resistencias podían encontrarse ahí, ¿no? En el hecho de que hubiera un sistema de oposición, no, de acreditación, que diera acceso en la pública de una manera y que también se siguiera para la privada. Y yo recuerdo el secretario de Escuelas Católicas que fue claro y contundente y que a mí me dejó con la boca abierta. Todo lo que sea mejorar la calidad de los futuros docentes es una seña de identidad también para nosotros. Segunda cuestión, la selección es un proceso luego de cada uno de nosotros, es decir, que ellos pudieran incorporar otros criterios pues de carácter de otro tipo a mayores en la selección, pero asumían claramente que el hecho de que existiera una acreditación vinculada a un proceso de inducción era bueno para el sistema. Luego, lógicamente, con la libertad de elección y selección según sus propios criterios de selección de sus trabajadores, ¿no? Entonces, realmente esa idea del dinero y de tal es algo que yo creo que hay dinero, la cuestión es dónde empleamos y cómo el dinero. La última intervención, Begoña. Nos quedan 5 minutos. Podríamos hacer 5 minutos de preguntas, pero no reflexión, sino preguntas concretas y ya, ¿vale? Begoña. Yo voy a ser muy rápida. Yo realmente no creo en un acceso definitivo, sino que creo en un acceso progresivo. Es decir, para mí hay 3 cosas que tienen que estar siempre presentes, que son contenidos. Obviamente necesitamos unos conocimientos de base en función de lo que vamos a impartir a posteriori. Necesitamos una serie de habilidades y yo creo que hay algo fundamental y es una evaluación continua de nuestra labor docente. Es decir, hay que estar abiertos, igual que se están en otros colectivos, y has mencionado tu centro educación no concertada, privada, que se hace una evaluación, se hace un seguimiento, y eso no es para buscar la crítica, sino para buscar siempre una mejora. Y me vais a perdonar porque me habéis dado pie a contar una anécdota cuando habéis hablado del profesorado en fase de prácticas. Nosotros llevamos el curso del profesorado en fase de prácticas y efectivamente hay muchos docentes que aprueban la oposición después de una trayectoria pues de muchos años en diferentes centros educativos, y hay otros que directamente, bueno, pues como muchos de los que están aquí hoy, estudian la oposición, aprueban y acceden directamente. Entonces, en esa reunión estábamos las 3 piezas que somos los que organizamos el curso, que era el jefe del área de programas de la Dirección Provincial, el jefe de inspección de la Dirección Provincial y yo como directora del CEFIE. Entonces, estaban todos convocados en aquel momento a fase de prácticas secundaria. Sistemático, hubo una persona que preguntó si se le iba a hacer, obviamente, después de la intervención del jefe de inspección, en la que había mencionado que se les iba a hacer un seguimiento de, bueno, pues de qué es exactamente lo que estaban haciendo en el centro, cómo lo desempeñaban, cómo encajaban, etcétera. Esta persona levantó la mano, preguntó si ese seguimiento se iba a producir sí o sí. Respuesta: sí, es una de nuestras actuaciones y efectivamente vamos a ir al centro educativo a hacer el seguimiento. Siguió avanzando la reunión y esta persona volvió a levantar la mano. Solo querría saber si esto es así o se puede, según el centro, según el inspector. No, esto es una instrucción de todo el área de inspección. Siguió avanzando la reunión, ya había cambiado totalmente de tema y esta persona volvió a hacer hincapié. Bueno, entonces, al menos se nos avisará de cuándo va a ir el inspector al centro. Entonces, ya ahí se hace levantar suspicacias, diciendo, claro, la respuesta inmediata fue: no se me ocurre ningún motivo por el que te tenga que avisar. Entonces, efectivamente, hay mucha vocación, hay muchas buenas prácticas, pero yo creo que el seguimiento y la evaluación en muchas ocasiones, hasta que ya uno conforma una trayectoria profesional, pues a veces es necesario.
Muchas gracias. 5 minutos exactos, son -4 hasta -10, como mucho, si hay alguna pregunta, y si no, pues Florencio, pero pregunta, no reflexión, por favor. La alarma. Sí, la alarma de Bartolomé. Suena la alarma. A -10 salimos por la puerta, venga. Florencio, rápido, por favor. Ahí lo tienes el micro. Pregunta rápida. La pregunta es propuesta y es doble, muy rápida. Una, el cuaderno de pedagogía que hacemos en diciembre para decir que el currículum y el acuerdo en este país o no avanzamos y no pagamos la luz, algo hay que decir, tiene que ir acompañado, y es propuesta que hago a Carmen y a Emilia Tanto Alfonso, de un buen artículo que una las dos cosas, porque el acuerdo curricular está unido al perfil profesional docente en este país y tienen que negociarse y reivindicarse juntas. Por lo tanto, hagamos, si queréis, una cosa tan sencilla como esa, y la segunda parte de la propuesta es recorramos todas las facultades de este país, como hicimos el año pasado, Carmen, todas, con los decanatos al frente, porque se necesita difusión a todo el conjunto, y que sea desde la comunidad educativa, en la que una historia como la que ha contado, como si está todo el mundo de acuerdo, no se hace. Si está todo el mundo de acuerdo, ¿por qué los 1.000 millones van a ser el problema? Y quizás sean dos salidas muy interesantes para ser rápidos y prácticos. Muchas gracias, Florencio. Para cumplir el horario, para que Bartolomé no nos eche la bronca, lo dejamos aquí, os emplazamos a las 4:30 de la tarde.